¿Qué tal? En este video vamos a ver polígonos semejantes 3 de la lección 24 de la sesión 1 de matemáticas 3 de la página 142 a la página 144. Y dice lo siguiente: polígonos semejantes 3. Para empezar, la silvicultura nos enseña cómo cuidar los recursos forestales, pues se enfoca a la conservación, el cultivo y el aprovechamiento racional de los bosques y selvas. A lo largo de la historia, la humanidad se ha servido de los recursos naturales de los bosques y los ha explotado para su beneficio y subsistencia. En este proceso ha aprendido a conservarlos y regenerarlos. Sin embargo, no siempre ha tenido éxito. En México y en el mundo se han cortado más árboles de los que se han sembrado y estamos en una etapa crítica de sobreexplotación de los bosques y las selvas, pues no se les ha permitido recuperarse. La ciencia y la ingeniería forestal se han preocupado, entre otras cosas, para encontrar métodos para medir, calcular y estimar las dimensiones de los árboles y los bosques para saber su estado de salud, edad y las condiciones óptimas para cuidarlos y aprovecharlos. ¿Para qué creen que sirve calcular la altura o el diámetro de los árboles? ¿Cómo creen que se puede medir una distancia muy grande y lejana? ¿Cuál será el uso del conocimiento de los triángulos y de la semejanza para hacer este tipo de mediciones o estimaciones? Cuando se trata de distancias o longitudes de objetos, no siempre es posible realizar las mediciones o la estimación de distancias de manera directa, por lo que se buscan métodos directos para hacerlo. En esta secuencia estudiarás cómo calcular distancias desconocidas o inaccesibles usando la semejanza de triángulos. Y dice lo siguiente: manos a la obra. ¿Qué altura tiene el árbol? Trabajen en pareja, observen el dibujo para contestar las preguntas de los incisos. A la misma hora del día, Josefina y dos árboles proyectan las sombras indicadas. Bueno, ok. Tenemos una larga introducción, leímos para qué nos sirve la silvicultura, que nos enseña, y además tenemos aquí esta imagen donde tenemos dos árboles y una persona proyectando una sombra más la distancia de esa sombra. Ok, vamos a ver la siguiente imagen. Dice, inciso A: ¿qué medida tiene el ángulo que forma cada árbol con su sombra? Si nosotros tomamos en cuenta este ángulo, si tomamos en cuenta este ángulo con respecto al árbol, nosotros nos vamos a dar cuenta que forman un ángulo de 90 grados, ok, y aquí vamos a poner que mide 90 grados. El ángulo que forma Josefina con la sombra que proyecta en el suelo, esa también es de 90 grados. Los rayos del sol llegan paralelos a la Tierra. Observen la siguiente imagen. ¿Cómo son entre sí los ángulos A, B y Y? Dice que se forman con los rayos del sol y las sombras. Justifiquen sus respuestas. Para empezar, son sombras paralelas y a la vez también son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen, aquí si tenemos este ángulo o estas líneas amarillas que nos muestran aquí, forman un ángulo que al final de cuentas son ángulos semejantes debido a que las líneas paralelas están al mismo ángulo de inclinación conforme o con respecto a cada uno de los objetos o las personas. Entonces aquí son semejantes. ¿Ok? Dice, ¿por qué los tres triángulos imaginarios que se forman son semejantes? Número uno, porque si nos vamos con respecto a lo que tenemos aquí, tenemos que forman un ángulo de 90 grados. Las tres figuras forman ángulos de 90 grados. Después, con respecto al ángulo de inclinación de la sombra, tenemos también que también son semejantes. Tenemos un ángulo que tenemos en común aquí estos, entonces ya tenemos dos ángulos en común. Entonces podemos tener que es una semejanza conforme a la de ángulo, ¿ok?
Vamos a ver lo siguiente y vamos a calcular nuestros datos. Y dice lo siguiente: si Josefina mide 1,60, ¿qué altura tiene cada uno de los árboles? Ok, si nosotros tenemos este aspecto aquí, vamos a hacer esto aquí. Supongamos que Josefina es esta aquí. Entonces luego tenemos el siguiente árbol, que sería por aquí, así, y nuestro tercer árbol sería el de esta parte. Ok, este sería el árbol 2, este es el árbol 1 y este es Josefina, y todos comparten este mismo ángulo. Ok, ese es como si los fuéramos acomodado en una misma línea. Ok, entonces tenemos los datos que de aquí a aquí mide 2 metros. De este segmento aquí, este segmento mide 3.75, y nuestro último segmento que llega de aquí a aquí mide 7 metros. Ok, pero tenemos aquí un dato extra que es 1.60, que es la altura de Josefina. Ok, conforme a esto que tenemos, vamos a hacer la semejanza. Ok, estos 2 metros que tenemos aquí es correspondiente a estas dos medidas, y vamos a hacer lo siguiente. Ok, entonces decimos que los 2 metros son correspondientes. Vamos a empezar con el 3.75. Este es del árbol. A ver, vamos a ver. Este es el árbol 1. Este es el árbol 1. Ok, hacemos lo siguiente. Entonces ya tenemos que la correspondencia, o que de la medida de 2 metros con la de 3.75, y ahora tenemos un siguiente segmento que es donde tenemos un 1.60. Entonces, ¿cuánto nos daría aquí? Hacemos una simple regla de 3. Si nosotros multiplicamos 1.60 por 1.75 por 3.75, 1.60 por 3.75 nos daría que es un total de, si hacemos las operaciones, nos daría un total que daría de 6. Ese 6, al multiplicar 1, a ver, vamos a poner aquí para el paso a paso, 1.60 por 3.75 nos daría un total de 6, que es la multiplicación de este por este. Ok, a nuestro resultado lo vamos a dividir conforme a este dato, prácticamente una regla de 3. Ok, y luego tenemos que 6 entre de 2, o lo hacemos 6 entre de 2 tocaría 3. Ok, y esto es 0. Entonces la altura de ese árbol sería de 3 metros. Aquí tenemos 3 metros. Siguiente dato, tenemos que el 2 es correspondiente a la medida de 7 metros. El 1.60 lo vamos a multiplicar aquí, hacemos la misma estructura, este por este, y lo que salga dividido entre de este, y tenemos el resultado de aquí. Ok, entonces multiplicamos
1.60 por 7 nos daría 11.2. Ese 11.2 lo dividimos entre 2, nos da un total de 5.6, ¿ok? Entonces la altura de este árbol sería de 5.6, ¿ok? Entonces tenemos que en el árbol 1 es de, dijimos que son de 3 metros, y en el árbol 2 sería de 5.6 metros, ¿ok? Conforme a lo que acabamos de hacer, dice como no siempre hay sombras bien definidas o algunos árboles tapan a otros, Josefina utiliza el siguiente método para medir otros árboles recostados en el suelo. Alinea con la vista los puntos más altos de los dos árboles. Uno de ellos lo puede medir de manera directa, pues no es muy alto, pero el otro no. Ubica en la imagen los ángulos rectos. ¿Cómo saben que miden 90 grados? El ángulo ¿a qué triángulo pertenece? Ok, esto vamos a ver conforme a esto. Ok, si nosotros vemos aquí, al ser como una pequeña línea aquí, sabemos que forma ángulo de 90 grados conforme o con respecto a suponer que el árbol está exactamente lo más derechito que podamos imaginar. Entonces ubican en la imagen los ángulos rectos. ¿Cómo saben que no miden 90 grados? Porque es con respecto al suelo y el crecimiento del tronco del árbol, vamos a decir que nos da 90 grados. El ángulo alfa, el ángulo ¿a qué triángulos pertenece? Pertenece, aquí vamos a ver, pertenece a estos dos triángulos, ¿ok? Vamos a decir triángulo 1, triángulo 2 o triángulo del árbol que mide 2.5 más el triángulo del que no sabemos aún su altura, ¿ok? Y vamos a ver lo siguiente, dice, ¿qué criterio de semejanza sirve para afirmar que el triángulo rojo es semejante al triángulo azul? Bueno, aquí podemos decir que la semejanza está conforme a lado, lado, lado. ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar por qué vemos que está conforme a la semejanza lado, lado y lado. ¿Ok? Acuérdense que es el primer criterio de semejanza cuando tenemos ángulos correspondientes y que tenemos una proporcionalidad. Indica los lados del triángulo rojo son correspondientes con los lados del triángulo azul. Ok, el 3 es correspondiente a la medida de 7 metros. Ok, los 3 metros son correspondientes a los 7 metros. Aquí 7.2 es diferente al triángulo anterior, a los 7.2 metros. ¿Por qué? Porque este tramo corresponde a todo el tramo de hasta acá. En pocas palabras, tenemos como si fuera una línea segmentada y los 3 metros son correspondientes al total que mide 7.2. ¿Ok? Ese sería los lados correspondientes, 3 metros y 7.2. ¿Y cuál es la razón de semejanza que existe del triángulo rojo con respecto al triángulo azul? Ok, si nosotros dividimos el 7.2 entre de 3, nos tiene que dar una medida o nos tiene que dar la razón de semejanza. 7.2 entre de 3 nos da que es 2.4. 2 por 3 son 6, sobra 1, 2, subimos el punto, 3 por 4 son 12 y esto nos da 0. Entonces nuestra razón de cambio es de 2
2.4, la razón de semejanza de 2.4. Dice, sabiendo que ambos triángulos son semejantes, calcula la altura del árbol más alto. Ok, entonces como la razón de semejanza, el 2.5 va a ser con respecto a esta medida que no conocemos. Lo único que vamos a hacer es el 2.4 lo vamos a multiplicar por 2.5 y nos va a dar un total de 6. La medida de este árbol aquí sería de 6 metros. Ok, esa es la medida de nuestro segundo árbol. Espero que haya sido entendible. Se explicó lo más fácil que se podría hacer. Espero que no se haya enredado conforme respecto a la explicación. Cualquier duda, comentario me lo pueden hacer saber. Y muchas gracias por seguir nuestros videos.